Un gran saludo para cada uno de ustedes en esta noche de hoy, 7 de septiembre del año 2020. A nombre de la Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional y de su servidor, Osvaldo Jimeno Arrieta, les damos la más cordial bienvenida a estos temas de la gnosis que hemos venido iniciando ya desde hace algún tiempo y en el día de hoy con el objetivo de tocar un tema bastante interesante, bastante especial, que tiene que ver con la educación, y en este caso la educación fundamental. Vamos a ver a través de este tema cómo el ser humano a través de las distintas y diferentes etapas de la vida ha venido aprendiendo un tipo de conocimiento que en ocasiones, pues sí, lógicamente le capacita para poder desarrollarse, desenvolverse en todo lo que es ese sinnúmero de actividades y a través de esas responsabilidades sociales, familiares, económicas, laborales. Más es necesario saber que se necesita desarrollar ese conocimiento interior y ese desarrollo interior, el desarrollo de la conciencia. Bueno, justamente en esta noche, en esta conferencia titulada de esta manera, Educación Fundamental, que de hecho es el título de un libro del maestro Samael Aun Weor, que escribiera pues hace muchos años, pero que verdaderamente la sabiduría no pasa de moda, porque es algo atemporal y es aplicable pues en cualquier tiempo, en cualquier época, porque los factores que han estado siempre dentro de nosotros los seres humanos para llevarnos a la felicidad o lastimosamente a la infelicidad siempre han estado. No son de la época antigua, de la Edad Media o de esta edad moderna, no. Esos factores siempre han existido. Bueno, queremos nosotros, sin más preámbulo, pues darle ese saludo de bienvenida a todas las personas que se están anexando a esta transmisión. Muy contentos ya de estar en esta etapa de esta capacitación. Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a ir compartiendo pantalla para poder entonces desarrollar el tema que viene a continuación. Bueno, Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Ese es nuestro eslogan. Bueno, acá tenemos a educación fundamental, ¿no? Y encontramos pues la figura de este gran maestro, el gran educador de las almas, podemos decir, el maestro Jesús el Cristo, que con su ejemplo pues a todos nos enseñó y inclusive lo sigue haciendo, nos sigue enseñando, porque pues prácticamente marcó un ejemplo de vida para todos y cada uno de nosotros. Bueno, acá hay un enunciado en la pantalla, ¿no? Unas frases del maestro Samael Aun Weor. Nos dice, ¿de qué sirve la educación si no nos hacemos creadores, conscientes, inteligentes de verdad? Necesitamos ser inteligentes, que la inteligencia solo despierta en nosotros cuando despierta la conciencia. El esfuerzo de los maestros debe dirigirse a la conciencia de los estudiantes y no únicamente a la memoria. Maestro Samael Aun Weor, un gran filósofo, un gran sabio, guía de la humanidad, que pues como digo, siempre nos sigue ilustrando con estas máximas maravillosas. Bueno, vamos a ver qué es en sí la educación fundamental. La educación fundamental se define como la ciencia de la conciencia. La ciencia de la conciencia. Es aquella educación que va enfocada
a desarrollar los valores de conciencia que un ser humano trae desde que nace. Desde que nace el ser humano, viene con cierto tipo de dones, cierto tipo de facultades, cierta vocación, que inclusive es necesario descubrir atentamente. Pero los valores y los antivalores con los que también se nacen, y que lógicamente hablando de los antivalores se van desarrollando a través del tiempo, ya se traen. Es falso a nivel, por ejemplo, de este aspecto de la pedagogía, decir que nosotros sembramos valores. Es falso. Nosotros sembramos principios, damos un ejemplo, instruimos, pero en realidad, de verdad, los valores ya vienen con el ser humano, para bien y para mal. Y esto es algo de por sí muy interesante. Entonces, lo que nosotros podemos hacer por una criatura, nuestros hijos, los niños del mundo y los maestros a los estudiantes, primero que todo es dar un ejemplo de vida con nuestro comportamiento. Y segundo, el hecho de sembrar en ellos preceptos, principios, pero no valores, porque la conciencia que alguien tenga y con la que nazca, y el ego que alguien tenga, inclusive que trae de un anteayer, que se va incorporando en la medida en que la personalidad del niño crece o se forma, ya lo traemos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que hay una gran diferencia entre educación e instrucción. Y alguien puede ser muy instruido porque, bueno, ha tenido la posibilidad de estudiar cierto tipo de materias, carreras, etcétera, pero muy mal educado. Porque alguien también dijo, la instrucción la recibimos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pero la educación debería recibirse en la casa, haciendo énfasis en estos principios para que los valores que ya traemos se vayan desarrollando. ¿Verdad? Entonces, vamos continuando, ¿no? En todo esto y decir que la educación fundamental, pues lógicamente tiene unas bases, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Y esas bases son grandes enseñanzas que debemos tener en cuenta a la hora de formar a un hijo, ojalá, no para que sirva solo a los propósitos del mundo, sino una persona que en un futuro, cuando sea adulto, pueda por sí mismo despertar conciencia. Las siguientes bases de la educación fundamental que vamos a ver a continuación nos van a llevar a hacer un análisis, primero, de si esas bases están en nuestro haber interior. Y segundo, si estamos formando a nuestros hijos, nuestros niños, con esas mismas bases de la educación fundamental, porque fíjese la frase, ¿no? El título de la conferencia. Fundamental. Es una educación que le va a permitir tener fundamentos, bases sólidas a una persona para desenvolverse en la vida. Bueno, en primer lugar tenemos a la libre iniciativa. Nosotros debemos saber que los niños nacen ya, y hemos dicho, con unos valores. Unos valores y una vocación que él de niño desconoce, e inclusive de joven y de adulto, porque el que encuentra la vocación se hace acreedor a un gran tesoro. Pero esa vocación o esos valores, esas inclinaciones con las que el niño viene o hemos venido, muchas veces se ven coaccionadas por cierto tipo de sistemas arcaicos o cierto tipo de patrones
en la educación, como por ejemplo a través de ciertos métodos de selección múltiple, donde quien esté respondiendo un examen no tiene el derecho muchas veces de disentir frente a las preguntas que en ese momento se están indicando. ¿Ve? No tiene derecho a disentir. Pero en ese sentido, justamente, necesitamos saber que la libre iniciativa se da cuando el alumno puede opinar, cuando el alumno puede, sin caer en una diatriba, en una discusión, pero puede plantear sus puntos de vista. De hecho, recordamos con gran agrado aquella época en la que algunos maestros que nos dieron clases y bueno, una instrucción en la escuela, nos ponían a hacer cierto tipo de foros para poder entre todos sacar conclusiones maravillosas y se daba libertad de expresión y no una educación de tipo parametrada. La libre iniciativa tiene que ver como, por ejemplo, el hecho de no colocarle en dibujo técnico o en dibujo a los niños y adolescentes un cuadro predeterminado para que pinten, para que imiten mecánicamente, no, sino decirles, imagine algo, créelo en su mente, visualícelo y plásmelo en un dibujo, en una hoja de papel o en un lienzo. No sé si me hago entender, porque la libre iniciativa viene a estar más allá de los condicionamientos y patrones con los cuales muchas veces queremos educar a nuestros niños. Entonces, en ese sentido, pues no conviene para los padres y educandos, o sea, los maestros de escuela, de universidad, el hecho de parametrar, sino de crear la posibilidad y el ambiente para un análisis, para el hecho de analizar entre todos y reflexionar esos planteamientos que se están haciendo. Y todo gran maestro siempre quiere que sus discípulos lo superen y no se ve amiedado por si hay algún alumno quizás más brillante que él. De hecho, los grandes sabios a través de la historia han sido perseguidos y catalogados desde la misma escuela y en ocasiones han sido muy mal interpretados y mal entendidos y hasta considerados como tontos, pero en realidad, si se puede decir esa palabra, los que tenían esa condición de no comprender la sabiduría de estos seres porque no encajaba con esos patrones, eran las personas que no tenían tanta visión como estos sabios. Y de hecho, les colocaban muchos ceros en la escuela, pero han venido a ser grandes lumbreras de la humanidad, como por ejemplo el caso de Albert Einstein, entre otros grandes seres, pero que ellos se abrieron paso para ir desarrollando su libre iniciativa. Bueno, vamos comprendiendo, ¿verdad? Y vamos avanzando también. Fíjate qué postulado tan hermoso el que aparece acá, que nos dice donde hay comprensión, no es necesaria la disciplina. Donde hay comprensión, no es necesaria la disciplina. La disciplina a la que se refiere este postulado es una disciplina mecánica y una disciplina impuesta, que realmente no conduce a nada. Porque es una disciplina que la persona cumple desde niño, adolescente, o inclusive en cierto tipo de órdenes militares o eclesiásticas, donde no hay como un patrón de conciencia o la conciencia misma para que en vez de esa disciplina mecánica esté justamente la comprensión. ¿A qué se refiere? Al hecho de que uno le puede decir a un niño no haga tal cosa, pero si uno no le explica el por qué no la debe hacer,
el niño la sigue haciendo porque no entiende, no comprende el por qué. Si uno quiere que un niño no juegue en una silla, de pronto que se pare en ella, porque las razones que nosotros sabemos muy lógicas, hay que explicárselo, no hay que dar por hecho que él ya lo entiende, sino que hay que explicarle que si se desbalancea el peso, se puede caer de cabeza, se puede caer para atrás, se puede fracturar su cráneo, igualmente alguna extremidad. Y estoy dando un ejemplo, pero para que veamos que cuando uno le hace comprender al niño aquello, no es necesario todo el tiempo estarle diciendo no se suba en esa silla. Si uno le hace entender al niño que no debe comer muchos dulces porque hay cierto tipo de enfermedades, inclusive a nivel del órgano bucal, caries, a nivel odontológico, etcétera, y también a nivel digestivo, y uno le explica en palabras muy sencillas, mire, los niños entienden todo. ¿No ve que tienen todo más nuevo? Entonces ellos tienen un instrumento, una herramienta maravillosa que se llama un cerebro, y también la conciencia está presta a aprender y uno no los debe subestimar. Por eso es que donde existe la comprensión no es necesaria la disciplina. Bueno, interesante ese planteamiento del gran maestro Samael Aumbeor, que nos dice que es muy diferente qué pensar y cómo pensar. Eran parte de lo que nos estábamos refiriendo desde el punto de vista de decirle a alguien que solo puede responder de cierta manera, pero no llevarle a la persona a inducirlo o que él mismo busque provocar, producir ideas propias y un concepto propio de lo que es la vida. Ejemplo, un solo ejemplo. Siempre se nos ha ilustrado de que el viejo mundo es Europa. En el tema arquitectónico, en el tema cultural, en el tema de las grandes civilizaciones que han existido en la antigüedad. Pero ¿sabían ustedes que en el Perú, justamente en la población de Lambayeque, han aparecido momias de ciertos caciques incas a los cuales se les han hecho estudios del carbono 14 para comprobar su antigüedad y han sido inclusive más antiguas que las mismas momias de Egipto? ¿Sabían ustedes eso? Entonces, ¿cuál es el viejo mundo? ¿De dónde vienen los actuales 5 continentes? ¿Será que estos 5 continentes han existido todo el tiempo, como nos han dicho? ¿Será que el hombre asiático vino a América por el estrecho de Bering, que era un gran casquete, un gran puente entre estos 2 continentes, europeo y americano, de hielo justamente, y que entonces así pudo venir a América? ¿O no será que existió la Atlántida, que era un gran continente que existía en las aguas del océano, que hoy es el océano Atlántico, y que ese continente se sumergió y que justamente en base a ese nombre del continente le colocaron así a las actuales aguas, pero que antes de que viniera ese gran diluvio universal fueron rescatadas ciertas personas selectas y fueron colocadas en nuevos continentes, que son los 5 actuales que nosotros conocemos? Entonces, ¿cuál es el viejo mundo? ¿Será que el hombre vino del mono? ¿Será que esa hipótesis se ha comprobado? Porque en realidad es la teoría de la evolución de las especies de Darwin, pero no se ha comprobado. Y así con tantas cosas. Entonces, ¿qué pensar? Se nos ha venido instruyendo que el universo vino una explosión del Big y del Bang, otra teoría. ¿Qué de cierto hay en eso? ¿Qué concepto propio se forma una persona y a través de qué o en qué basa sus
conceptos de contenido acá en su mente en base a lo que otros le dijeron, en base a lo que leyó en el libro de historia o en base a una comprobación propia a través de sistemas que colocan en actividad la conciencia, como por ejemplo la meditación. Todas estas reflexiones nosotros nos tenemos que hacer porque de pronto la película no es como nos la han contado. Perdóneme la expresión coloquial. Las cosas de pronto no son como nosotros creemos o nos han contado que pasaron. ¿Ve? Entonces la gnosis es una escuela para despertar conciencia y nos lleva no inclusive a que ustedes tengan que pensar igual, por ejemplo, a este instructor que les está hablando. Si el gran maestro Samael Aumbeor decía, a mí no me siga nadie, cada quien sígase a sí mismo, a su propio ser. Increíble, ¿no? Más necesitamos referentes, pero cada quien debe crearse un concepto propio de las cosas para no caer en estar asumiendo como propios conceptos ajenos que no hemos comprobado. ¿Ve? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos esto para ver que la educación fundamental, inclusive ya una persona adulta lo capacita para poder hacer de su vida algo más. ¿Qué hablaremos nosotros del amor? Mucho se ha hablado del amor. Al amor le cantan los grandes trovadores. En base al amor se componen miles de poemas y se han compuesto. Pero, ¿qué es realmente el amor? ¿Será que alguien ha podido definir eso que se llama el amor? El amor no se puede definir porque es la bendita madre cósmica, la madre del mundo. Y eso no tiene forma ni se le puede describir. El amor viene a ser una fragancia espiritual, sublime, deliciosa, que solo lo experimentan los enamorados o una madre que con tanto sacrificio se hace conciencia de ese tremendo esfuerzo que ha realizado, puede expresar ese gran amor a su hijo, inclusive en las especies animales. ¿Cómo será esto de increíble? ¿Qué es el amor? ¿El amor será lo mismo que el deseo? ¿Mm? No confundas hombre enamorado al amor con la pasión. Tienes que saber si esa dama te pertenece en espíritu, si ese varón, a ustedes damas, les pertenece en espíritu. ¿Estaría dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por el ser amado? Nos enseñan los sabios que si no es así, no te cases. Porque puedes estar ilusionado o puedes estar enceguecido por el deseo sexual, que aunque se necesitan las afinidades de tipo sexual, pero también las de pensamiento y sobre todo las de sentimiento entre dos personas, para que en base a esas afinidades de pensamiento, de sentimiento y de voluntad, para que quieran llegar a las mismas metas en la vida, no que sean dos personas iguales, eso es imposible, pero sí que persiguen las mismas metas en la vida. Entonces, esas personas puedan llegar a conocer verdaderamente lo que es el amor. ¿Qué es el amor? ¿De dónde parte? Podemos decir que el amor es algo totalmente opuesto al odio y a los múltiples agregados psicológicos. Y que si bien es cierto que no tenemos encarnado el amor, porque eso representaría tener encarnado a Dios, no podemos decir que el amor no existe en nosotros. El amor está en la esencia de cada uno de nosotros. Y así como una persona es capaz de expresar odio, sintonícese con el amor, porque usted tiene el amor en su interior, acá en el centro de su pecho, en su conciencia,
en su esencia. Y necesitamos darle expresión al amor. Y el amor se desdobla en comprensión hacia el cónyuge, hacia los defectos ajenos. El amor se desdobla en perdón, en caridad, en respeto, en prudencia, en honestidad, en sinceridad, en talento para decir las cosas y no dañar a nadie, en el respeto a la vida. Eso es el amor. Pero quizá lastimosamente hemos estado confundidos en relación a qué es el amor, porque lo hemos confundido simplemente con el deseo carnal o pasional. Y aunque se necesita esa atracción, ya lo hemos dicho, entre dos personas que quieren conformar un matrimonio con un compromiso serio y no para jugar, no es menos cierto que se necesita también de ese más puro y noble sentimiento, como dice el gran maestro, de dar hasta la última gota de sangre por el ser amado. Eso es algo muy grande. Entonces el amor está en nosotros, pero infinitesimalmente, y debe desarrollarse. El germen debe venir a la vida como una planta para que se desarrolle y dé sus frutos. Y esos frutos son todos esos dones o todas esas virtudes que hemos venido hablando, ¿ve? Entonces, encontramos que hay grandes desilusiones amorosas hoy en día. Sí. Grandes desilusiones donde una joven muchas veces se suicida. Y si no lo hace, muchas veces no quiere saber de la vida y se da a las drogas, al alcohol o algún vicio, o sencillamente a la prostitución. No quizás de pararse en una esquina, pero sí estar con uno y con otro y con otro. E igual le puede suceder a un joven porque ellos dicen que no creen ya en el amor, porque el amor para ellos no existe, entre comillas, pero no es verdad. Simplemente no ha sabido elegir la persona con la que de pronto tuvo esa mala experiencia. Pero en realidad el amor existe. Pero tenemos que también ser conscientes y abrir bien los ojos para saber con quién debemos estar. Porque la decisión del matrimonio, la decisión verdaderamente de establecerse en pareja, es una empresa demasiado grande, demasiado importante, como para uno no tomar una decisión acertada y entonces hacerlo de cualquier manera. Se necesita saber tomar esa decisión, porque es determinante y, por qué no decirlo, hasta fulminante muchas veces en la vida. Por eso es que hay que saber elegir. Y para eso hay que tener mucha sinceridad. Nosotros debemos decir que hay que analizar la psicología de la persona con la que uno va a emprender un matrimonio y analizar la psicología propia para saber si uno verdaderamente siente algo especial o simplemente quiere algo pasajero y no puede darle rienda suelta a esos yoes que solo se quieren aprovechar de los demás. El amor no es casarse por miedo a quedarse solo. El amor no es casarse por miedo a quedarse soltero o sin dinero o para que alguien lo mantenga. El amor no es, en el caso de los varones, para conseguirse solamente una persona que le lave, le planche, o sea, un objeto sexual. No es así. Eso no es amor. Sin embargo, si usted está cayendo en esa situación o ha caído, es momento de reflexionar y cambiar de forma de pensar, de sentir y de actuar frente a esta problemática. Pero el amor existe y es una esencia maravillosa, una fragancia especial que debe embalsamar nuestra vida, porque verdaderamente lo que le da sentido a la existencia humana. Y el amor
se expresa en el servicio y en la caridad consciente hacia los demás. ¿Cómo podemos ayudar a los demás? Saber escuchar. Este viene siendo otro de los pilares de la educación fundamental. Bueno, por acá van surgiendo algunas preguntitas en el chat en vivo. Nos dice Jenny Milena Barbosa, a mi parecer es más fácil enseñarles a los niños la educación fundamental. Formaríamos mejores personas. Desafortunadamente uno en la edad adulta está lleno de conceptos y de comportamientos inadecuados. Es cierto, pero podemos cambiar. Podemos cambiar. No nos podemos negar la posibilidad de hacer un cambio, Jenny Milena. Y si estás acá, y si estamos acá, si bien no en masa va a cambiar la humanidad, pero sí una persona, y ese debe ser uno, para dar ejemplo y en ese momento contagiar a los demás de un cambio también en su vida. Nos dice Javier Jiménez, la historia está mal escrita y no quieren y no pueden cambiarla, lo único que salva es despertar conciencia. La historia muchas veces es duro decirlo, pero es una mentira enmarcada. Pongamos dos países hermanos que se hayan peleado en una guerra. Preguntémosle cómo fue la guerra de este lado de la frontera y preguntémosle cómo fue la guerra en ese otro lado de la frontera. Y verán que cada quien echa para su lado. ¿Ven? Entonces necesitamos nosotros crearnos conceptos propios de lo que es la vida y la existencia humana. Gabriel Hernández Ruiz, el amor es la absoluta comprensión del conocimiento y es a la vez compasivo. Su opuesto es la indiferencia. Claro, así es. David Cubias, ¿es posible que nos casamos con alguien que no es nuestra pareja espiritual, instructor? Puede ser, pero si ya está casado con esa persona, esa es su alma gemela. Esa es, porque es la que Dios le ha dado y tiene que tener un aprendizaje con esa persona y amarle con sus defectos y con sus virtudes. Los defectos, no nos identifiquemos con eso. Las virtudes, pues bueno, vamos a imitarlas para poder entonces hacer de ese matrimonio algo más. Bueno, sí vamos comprendiendo, ¿no? Yo creo que se va entendiendo la clase que estamos dando y es como una educación también para los matrimonios. Fíjense que no es solamente para los niños, es para los que ya estamos en una etapa tan hermosa, pero que nosotros mismos somos las que lo tenemos que forjar, esa serie de armonías y etapas lindas a las que tienen que llegar al matrimonio. Y si hemos tenido fracasos amorosos, pues que no nos suceda igual con la pareja que tengamos, porque no es posible que alguien tropiece 2 y 3 veces con la misma piedra, no. Si uno tiene una debilidad o ha fracasado en un sentido, tiene que voltear el fracaso y convertirlo en éxito y proponerse a ser feliz y a hacer felices a los demás, empezando por su pareja. No le amargue la vida a su pareja, porque deben ser 2 compañeros de viaje durante toda la vida y tienen que hacerse la vida amena. Bueno, vamos continuando por acá. Bueno, entonces en saber escuchar, nos decía Eleuterio Martínez, que es una eminencia en el área de la ciencia, del conocimiento de la naturaleza, también un eminente estudiante gnóstico, directivo también de nuestra institución, que él pasaba muchos de los exámenes y bueno, en este momento es uno de los delegados de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, es una eminencia de verdad. Y nos decía que él ha podido pasar muchas de las asignaturas en la escuela, en el colegio, en la universidad, con este punto que aparece acá.
sabiendo escuchar al profesor. Porque cuando uno no está en lo que está dormido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos vivir el momento, saber escuchar. Porque si sabemos escuchar, podemos aprender con H, a aprender, capturar el hondo significado de lo que se está diciendo en un momento dado. Entonces es una de las bases también de la educación fundamental. Bueno, tenemos por acá a sabiduría y amor, que es otro de los pilares y son dos columnas torales de la sabiduría o de la ciencia, la sabiduría y el amor. Esto tiene que ver con que tú en la crianza de tus hijos y en tu comportamiento de vida no debes ser demasiado polarizado hacia la sabiduría, porque la sabiduría sin amor se convierte en tiranía, en dictaduras, solo normas y reglas. Pero el amor sin sabiduría nos convierte en personas inconscientes y sentimentalistas. Por eso es que el amor y la sabiduría tienen que hacer presencia en el comportamiento de cada uno de nosotros. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos, dijo un gran sabio. Pero sabiduría y amor en equilibrio. Continuamos. Tenemos a la comprensión, que no es lo mismo que el entendimiento. El entendimiento es del cerebro, del intelecto. La comprensión ultra es del corazón. Comprender a alguien solo es posible si te empiezas a comprender a ti mismo en el sentido psicológico. ¿Ves? Y la comprensión es ver unitotalmente una situación y no se puede lograr la comprensión definitivamente sin la reflexión y la meditación. La verdad. Cuando le preguntan a los grandes sabios qué es la verdad, algunos guardan silencio, simplemente. Otros se quedan mirando serena y fijamente a quien hace esa pregunta, dan la espalda y se van. Porque la verdad es lo desconocido de momento a momento. ¿Y cuál es tu verdad? Nosotros podríamos parafrasear a todos los grandes sabios de la humanidad, al mismísimo Jesús el Cristo, y no así nosotros haber encontrado nuestra propia verdad, porque podemos estar hablando de la verdad de otro. Pero ¿cómo una persona puede adquirir su propia verdad? A través de los sistemas de introspección, de meditación, de reflexión, de autoanálisis, de despertar conciencia, despertar esa chispa divina como aparece acá en mi fondo de pantalla, para que la persona adquiera su propia verdad, la verdad de para qué vive, qué ha venido a hacer acá, en qué puede servir a los demás, para qué es bueno, a qué se debe dedicar en la vida. ¿Ven? Esa es su propia verdad. La verdad de cuál es el defecto o los defectos psicológicos que constituyen su rasgo psicológico característico particular. ¿Y qué tiene que hacer con eso? La verdad de por qué le suceden tantas cosas en la vida, tanto buenas como malas. La razón de ser de cada cosa. ¿Ve? Entonces, esa es la verdad que una persona debe adquirir, pero la verdad propia, no la verdad de otros. Y gracias a Dios estamos en unos conocimientos que nos llevan verdaderamente a poder fusionarnos con esa verdad. Así es. La vocación. Nos dijo Pitágoras, allí
donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo, allí está tu vocación. Dale cuidado. Tú tienes unos dones, tú tienes unos valores, tú tienes unas virtudes y tienes también un conocimiento para lo que tú eres bueno, una disposición, una aptitud con P. Es decir, eres apto para desarrollar tal o cual cosa. Eso solo tiene valor si lo colocas al servicio de la humanidad, al servicio de los seres vivientes. Esa aptitud nos debe llevar a, primero que todo, como decíamos, servir a los demás. Pero antes de ponerla al servicio debemos encontrarla. Y eso no es poniéndose a pensar, por ejemplo, un joven, ¿qué carrera estudio? ¿Cuál es la que me da más plata o más dinero? No. Si usted con eso debe servir y debe hacerlo, así no le paguen. Es una actividad que tú harías, así no te pagaran. De algo tienes que vivir en la vida. Y hasta puede ser que con tu vocación, pero honesta y justamente. Y si alguien no puede pagarte esos servicios que tú ofreces para lo que eres bueno, hazlo de corazón y te darás cuenta que esa es tu verdadera vocación y no representará un trabajo para ti. ¿Por qué? Porque es lo que te llena y tiene que ver con el rayo espiritual del ser interno de la persona. Y hay que colocarse a tono con esa vocación. Acá en pantalla tenemos a algunas personas, y en este caso maestros, que como humanos encontraron su vocación. El venerable maestro Samael Aumbeor. También el venerable maestro Laxmi, un gran ser que era del rayo de la medicina, o es del rayo de la medicina, de la vida, de la caridad, de la sabiduría, de tantos atributos maravillosos que tienen estos grandes y benditos seres, que nos enseñaron con su vida y con su ejemplo. Cuántos orfanatos, cuántos ancianatos, cuántas obras maravillosas, cuántos planteles de primera cámara no se crearon gracias al gran trabajo que realizó, por ejemplo, el maestro Laxmi aquí cuando estuvo en vida. Porque comprendió que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y de hecho es una frase que él nos da. ¿Ven? Entonces, maravilloso porque se puso a tono con esa vocación interior. Y no necesita presentación la Madre Teresa de Calcuta, que cuando le preguntó, quizás imprudentemente, un periodista, que por qué ella lavaba leprosos, que ese periodista no lo haría ni por $1.000.000. Así le dijo a ella. Y ella con toda humildad y con todo cariño le dijo, mijito, yo tampoco lo baño por $1.000.000. Lo baño es por amor a esa pobre criatura. Y nunca se contagió de una enfermedad tan terrible como esa que es la lepra y tantas otras en todo ese apostolado que hizo la Madre Teresa de Calcuta. Entre grandes hombres, un San Francisco de Asís, un San Martín de Porres, etcétera, etcétera, etcétera. Y grandes seres que han tenido una gran vocación en su existencia. ¿Ve? Entonces nosotros necesitamos encontrar nuestra verdadera vocación. A los jóvenes me dirijo en este momento y decirles, estudia algo que te guste, el estudio no es malo. Se necesitan profesionales en la salud, en leyes, en ingeniería, en arquitectura. Si la vida te da esa posibilidad. Y si no, con lo que tú sientas que puedes servir, hazlo. Me dirijo a ustedes, jóvenes que me están viendo en este momento. Pero no estudies algo solo
porque papá te lo dice, o porque toda tu familia ha sido de ese gremio o ese rubro laboral, sino porque a ti te llena y te llama la atención eso. Y repito, y pregúntate si con eso te sentirías bien y contento sirviendo, así no te pagaran un peso en algún momento dado. ¿Por qué? Porque se trata del camino a tu propia felicidad. Los demás ya vivieron su vida, tú tienes que vivir la tuya, pero tienes que aspirar a la felicidad. Y parte del secreto de la felicidad es hacer lo que te gusta y lo que te nace, sin hacerle daño a los demás, antes bien sirviéndole a los demás. Bueno, continuamos acá en esta parte final y voy a dar lectura a algunas preguntitas antes de pasar acá al ser humano y las distintas etapas de la vida. Bueno, nos dice Julián David, sí, casarse debería ser una decisión para toda la vida. Así es, por eso es que hay que tomarla con pinzas de oro para no cometer errores. Nos dice Aurora Australe, qué hermosa reflexión de cambio. Nunca es tarde. Claro que sí, nunca es tarde para cambiar, ni nunca es tarde tampoco para encontrar nuestra verdadera vocación. Así se halla una persona anciana, adulta. Todavía hay tiempo, si está con vida, de desarrollar su vocación y empiece a accionarla. Nos dice Vanessa Brito, ¿hasta qué punto debe uno entender los defectos de la pareja? No solamente debe entenderlos, debe comprenderlos. Y comprenderlos ya con el corazón, dándose uno cuenta que uno también tiene muchos defectos. Pero Vanessa, nosotros debemos ser amorosos, pero con sabiduría. Amor es ley, pero amor consciente, dice una frase de la sabiduría. ¿Qué significa esto? Si hay un defecto que atenta contra la vida de uno de los dos o los dos, por ejemplo, el yo de la violencia de un esposo, que le pega a una dama, la maltrata, es porque no la ama. Si después de un diálogo sereno, haciéndose respetar esa dama, continúa eso, a nadie estamos mandando a divorciarse, cada quien es libre de tomar sus propias decisiones, pero alguien que le pega y maltrata a otro no lo ama. Entonces, la persona se debe respetar a sí misma. Que la infidelidad, cualquiera puede cometer un error, porque se tiene el yo de la lujuria, tan proliferado en estos días en la humanidad. Pero si se le perdona a alguien una vez y dos veces y tres veces y así por años, ¿ustedes creen que eso es amor? ¿Mm? Una persona que ama a otro jamás le es infiel. Y una persona que se ama a sí misma, se respeta y toma decisiones tras haber luchado mucho, porque hay que luchar incansablemente por salvar un matrimonio. Incansablemente. Pero si ya un yo atenta contra la vida inclusive de esas personas o de una persona o el trabajo espiritual de una persona, alguien tiene que tomar decisiones, porque hay que amar a Dios primero, por sobre todas las cosas. Entonces necesitamos entender aquello. Nos dice Julián David, ¿se puede encontrar como pareja la misma persona en diferentes vidas? Eso es lo que se llama el misterio de las almas gemelas y es así. De hecho, se encuentran de vez en cuando, pero muchas veces el karma los separa. Y si tienen dharma, tienen la posibilidad de unirse nuevamente en matrimonio y sentir una armonía extraordinaria con esa persona y una afinidad porque son almas viejas que desde un inicio estaban juntas y siguen reencontrándose a través de las diferentes existencias que son 108. Por favor,
No se pierdan la conferencia de evolución, involución y revolución, la que vamos a ver ya en 2 clases, para poder verdaderamente hablar de estos temas tan extraordinarios. Bueno, estar manflaudito. ¿Cómo puedo saber a qué rayo de la creación pertenezco? Muchísima meditación, muchísima oración y pedirle todas las noches al ser, a tu íntimo, a tu Dios interno, porque Él está allí dentro de ti, como dentro de cada uno de nosotros, ese íntimo particular. ¿Cuál es ese rayo particular? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi misión en la vida? Y poco a poco te lo irá mostrando a través de la misma vida. Jenny Milena Barbosa Farfán. ¿Cómo se niega uno a sí mismo en el amor cuando uno sabe que esa persona no le conviene? Porque uno necesita tener sinceridad y honestidad consigo mismo. Y necesita comprender que a través de la máquina humana que hemos venido estudiando, de este centro pensante, emocional, motor, instintivo y sexual, se expresa el ego, haciéndonos creer que pensamos, cuando Él es el que piensa, haciéndonos creer que sentimos, cuando Él es el que siente a través de nosotros, haciéndonos creer que actuamos, cuando Él muchas veces nos maneja como marionetas. Cuando uno toma la decisión frente a un yo de decir hasta acá y está cansado ya de las graves y negativas consecuencias que Él ha venido creándole a uno en la existencia y que por eso uno tiene que pagar un karma, toma la decisión de enfrentarse a Él y deja de ser una máquina humana. Y esa es la actitud que hay que tener con todo yo psicológico, inicialmente de voluntad y determinación, porque sin eso no hay nada. Entonces uno tiene que ser sincero y saber si se da cuenta que a alguien no le conviene y que está encaprichado, como decimos, o ilusionado, enceguecido por la pasión o por el miedo porque consigue a alguien, porque la persona tiene miedo a quedarse solo. Es mejor estar solo que mal acompañado. O ilusionado para tener que tomar una decisión terrible de separación cuando ya ha tomado esa decisión previamente. Dolorosísima. Entonces no hay que caer en eso. Es mejor tomar decisiones a tiempo que dar un mal paso y más adelante tenerse que arrepentir. Vamos comprendiendo, ¿verdad? Bueno, ya en esta parte final, solo vamos a mencionar que en la vida del ser humano hay varias etapas a través de las cuales se van desarrollando ciertos conocimientos y van llegando inclusive ciertas influencias astrológicas, porque somos seres naturales y los astros nos rigen. Si no, mire cómo se pone la gente cuando hay luna llena. Pero son las siguientes: el periodo prenatal, la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad madura, la vejez y la muerte. A través de todas estas etapas de la vida, diferentes tipos y subtipos de energía se van manifestando y desarrollando en la vida del ser humano. El ser humano empieza a educarse desde el periodo prenatal, antes de venir a la misma existencia de nacer. En la infancia tenemos el ejemplo de los padres y de los mayores. En la adolescencia, lo que se infundó en la infancia va prevaleciendo. Lógicamente también en la juventud y más adelante. Pero ya en la juventud pues viene el desarrollo de esa vocación en la etapa del sol, que va desde los 21 a los 42 años, donde ese joven, con esa fuerza que le da el sol, que es una fuerza de tipo creadora, lógicamente tiene que ver mucho con la sexualidad, con ese aspecto endocrino del ser humano, entonces lo que emprenda, lo logra.
si lo emprende de verdad y de corazón y con vocación. Se vuelve exitoso. Pero si no aprovecha esa etapa de la juventud, echó a perder prácticamente toda su vida, aunque se puede reivindicar más adelante, porque hemos dicho, nunca es tarde para hacer un cambio radical en nuestra vida. Ya en la edad madura, en la vejez, va recogiendo lo que ha venido sembrando, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto económico, y lógicamente debe sobrevenir algo que se llama, y a lo que no le debemos temer, que se llama la muerte, porque lo que está vivo tiene que morir. Y la muerte, al igual que la vida, son dos lados de una sola moneda, son dos almas gemelas. ¿Sí? Porque la muerte en un momento dado recoge lo que la vida ya hizo crecer y desarrollar y ya cumplió una etapa. Y de la muerte vuelve a surgir la vida. Y eso lo vemos en la naturaleza cuando muere el germen y nace la planta. Muere algo para que nazca algo. Y en el sentido psicológico, debe morir un yo para que nazca una virtud. Debe morir este hombre instintivo, pasional, intelectual, en el sentido de tanto raciocinio, sentimental, en el sentido de tanto sentimentalismo, para que nazca verdaderamente una nueva criatura, firme, contundente en sus decisiones y sobre todo con la decisión de un cambio radical en su vida. ¿Tenemos al ego? Lo tenemos. Pero una cosa es seguir contento con él y otra declararse enemigo de sí mismo. Porque hemos comprendido que él es el causante, como nuestra creación, lógico está, de nuestros grandes dolores, penas y sufrimientos en la vida. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber participado. En la próxima clase nosotros vamos a enseñar, es decir, en la práctica del día miércoles, la runa Fa, que viene a ser esta práctica maravillosa que aparece acá en pantalla, pero que no la vamos a hacer por motivos de tiempo y bueno, ustedes saben que corresponde el día miércoles para la clase. Esto es una motivación para las personas que están viendo también este video, que no están en primera cámara a los cursos virtuales y presenciales de nuestra institución, porque como ven, pues estudiamos aspectos grandemente significativos y edificantes en la vida de un ser humano y también prácticos que nos llevan a la comprobación de todos esos aspectos que hemos venido viendo como el desarrollo de la conciencia, porque la ciencia de la conciencia es la educación fundamental. Esta es una práctica maravillosa que pertenece a un alfabeto sagrado que los nórdicos realizaban con su cuerpo, llamado el alfabeto rúnico o la magia de las runas, posiciones sagradas, que vienen con algunas oraciones maravillosas, como por ejemplo, fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Y se mantraliza fa, fe, fi, fo, fu, pero de una forma indicada. Entonces, para ello, les vamos a pedir que podamos participar de la práctica el día miércoles. También la práctica de la autoobservación para observarnos de instante en instante a nosotros mismos y darnos cuenta cuáles de estos pilares de la educación fundamental no los tenemos o sí los tenemos y cómo potenciarlos. Y de esa manera, pues, ir haciendo en nuestra vida algo más. De mi parte, pues, un cariñoso saludo nuevamente para todas las personas que se fueron anexando a la transmisión. Desde acá, desde la Ciencia y Cultura Gnóstica, nos despedimos en esta noche, no sin antes seguirlos invitando a los cursos tanto virtuales y ya presenciales
ya que se están regularizando estos aspectos de salubridad pública a nivel mundial y estamos de plácemes porque, bueno, por lo menos tenemos el chancecito y la oportunidad de poder nuevamente reaperturar estos cursos tan maravillosos a nivel presencial de la gnosis, que no persigue otro fin que el desarrollo de todas tus infinitas posibilidades de conciencia, para que así como de la oruga sale la mariposa, así desde una persona que estamos en un estadio muy germinal, con posibilidades de desarrollo, surjan esos valores de conciencia que tenemos, estamos seguros de eso, esos valores internos, esos dones espirituales, para hacer de nuestra vida algo más y sobre todo llegar a ser felices, porque la finalidad gnóstica es la felicidad de todos los seres humanos sin distinción, pero en base a que vayamos conociendo y eliminando aquellas debilidades que nos llevan a la infelicidad, porque la causa de la infelicidad está dentro de nosotros mismos y también la causa de la felicidad, que es en tu conciencia, en nuestra conciencia. Entonces, queridos amigos, nos despedimos en esta noche, invitándolos para el miércoles y para el viernes a las clases subsiguientes. Muchísimas gracias por haber participado de esta lección. Hasta pronto, que esté muy bien.